Bueno, buenos días para todas. Bienvenidas a una sesión más de clase de nuestro curso de política exterior. Hoy estamos como muy poquitas, pero pues nada, vamos a arrancar la clase así. Hoy vamos a dividir la clase en cinco momentos. Un primer momento donde quienes quieran realizar el análisis de prensa y comentarnos las noticias que más les han impactado, pues lo puedan hacer. Otro momento donde vamos a escuchar a Camila, si mal no recuerdo, con la relatoría de la sesión de la semana pasada. Un tercer momento donde vamos a empezar a hablar pues, sobre Estados Unidos eh, y su política exterior jugando un pequeño Kahoot. Y después pues, vamos a hablar de la política exterior de los Estados Unidos, un poco de su historia, su constitución, su ley y cómo hoy Estados Unidos configura su política exterior. Entonces, pues nada, vamos a arrancar con el análisis de prensa como siempre. Eh, no sé quién o quiénes de ustedes quieran participar en el mismo. Como es costumbre, ahora vamos a escuchar la relatoría de la sesión anterior, que hoy está a cargo de Camila, quien muy amablemente se postuló para hacerla. Entonces, Camila, te escuchamos adelante. Vale, profe, bueno, buenos días a todos. Bueno, la clase pasada se habló de la política exterior en América Latina, planteando preguntas de presaberes acerca de cuáles eran los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela. Primero se habló de la política exterior de Argentina, destacando al presidente Alberto Fernández y al ministro de Relaciones Exteriores Felipe Carlos Sola. Se describe esta política exterior como una más autónoma respecto de grandes potencias, además de ser una política más soberana debido a su mayor nivel de desarrollo, y también se habló de cómo el problema con Reino Unido sobre las Islas Malvinas es importante en la política exterior de Argentina. Respecto a los temas claves en la actualidad de la política exterior de Argentina, se habla de México como un socio en un nuevo eje progresista latinoamericano. También se le da importancia a Bolsonaro, ya que se cree que es una piedra en el zapato para el Mercosur. Y pues claramente se hace un énfasis en la cuestión de las Malvinas. En cuanto a los retos de este país en cuanto a política exterior, se habla de potencializar el Mercosur, también de ampliar los mercados internacionales. Em, También se habla sobre la protección a los derechos humanos, la seguridad internacional, la cooperación internacional para el desarrollo y la reclamación sobre la soberanía de la Antártida Argentina. Luego se habló de la política exterior de Brasil. Em, Se destaca en cuanto a los papeles de política exterior a Jair Mesías Bolsonaro, que es el presidente, y a Ernesto Enrique Fraga Araujo, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Em, en cuanto a cómo es la política exterior de Brasil, se dijo que es un país integrado nacionalmente, em, de acuerdo al general Ducouto Silva. Él decía también que debía expandirse por su vasto territorio y debía manifestar un control absoluto sobre sus fronteras. En cuanto a los temas clave en la actualidad, eh, hablamos sobre que Brasil debe ahondar más en la política comercial. Mm, También se habló del respeto y promoción de los derechos humanos, de hacer mejor uso de la diplomacia cultural, también en la cuestión de la protección de la Amazonía y los temas como la paz y la seguridad internacional. En cuanto a los nuevos retos de la política exterior de Brasil, se habla de disminuir los niveles de desigualdad y reposicionarse como un líder en la región, al igual que tener un mayor liderazgo en cuanto al medio ambiente. Luego vimos un video sobre Brasil y los BRICS, donde se hablaba que esto es una estrategia rusa, según la doctora Salmans, que expresa el deseo de Rusia para que los Estados Unidos tengan menos fuerza en el sistema internacional y que lo que Rusia quiere es tener un sistema donde nadie le diga qué hacer. Luego pasamos a hablar sobre la política exterior de la República Chilena, eh, donde los papeles de política exterior que más destacan son el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Relaciones Exteriores, que se llama Andrés Salamán Zavala. En cuanto a la política exterior, eh,
es un país que pone énfasis en cuanto a la paz y a la seguridad internacional y habla sobre la democracia y los derechos humanos. Sus temas claves son la reinserción internacional del país, las relaciones con América Latina, retomar el desarrollo económico de la región, la cooperación para la seguridad global y el tema de las migraciones. Sus retos son promover los intereses económicos de Chile, fortalecer su imagen a nivel exterior, al igual que promover los intereses marítimos de ese país y impulsar la alianza con el Pacífico. Luego hablamos de la política exterior de México, destacando los papeles de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente, y Marcelo Luis Ebrard Casaubon, que es el ministro de Relaciones Exteriores. La política exterior de México se ha caracterizado por no incidir en los problemas de sus vecinos y luchar por un desarrollo de la paz y la seguridad a nivel internacional. En cuanto a sus retos, se habla de un diálogo con Estados Unidos, el manejo de la migración centroamericana, el combate a la xenofobia y también pues las relaciones hemisféricas. Luego vimos un video sobre México y su política exterior feminista que busca poner en la mesa de discusión la disminución de las brechas de género. Por último, se habló de la política exterior de Venezuela, donde hay una discusión sobre quién es el presidente en cuanto a Juan Guaidó, que es un presidente reconocido por más de 60 países a nivel internacional, y Nicolás Maduro, que es un presidente reconocido por otros 50 países. En el Ministerio de Relaciones Exteriores encontramos a Jorge Alberto Arreaza Montserrat. La política exterior de Venezuela se caracteriza por ser de libre determinación y no intervención, además de proponer una solución pacífica de los conflictos, y del respeto a los derechos humanos. En cuanto a los nuevos retos, se habla de la estabilización económica del país, mejorar su imagen a nivel internacional y también mejorar sus relaciones con Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea. Y finalmente hablamos sobre 4 preguntas que planteaban el papel del Mercosur, las relaciones entre Colombia y Venezuela, relaciones entre Colombia y Chile, al igual que las relaciones entre Colombia y México. Camila, muchas gracias por esa completa relatoría de la sesión anterior. Si hay alguien que quiera hacer el otro jueves la relatoría de la clase de hoy, me lo puede contar en este momento o por el chat para tenerlo presente. Bueno, como lo hemos hablado a lo largo de ya 9 semanas de clase, la política exterior no la hacen solamente los actores estatales, también hay actores no estatales que pueden de una u otra manera hacer diplomacia y convertirse en representantes de sus países en el extranjero, mediante lo que Nicholas Kuhl conoce como diplomacia pública. Vamos a empezar hablando de la de los Estados Unidos y su política exterior, y que ustedes me cuenten si saben quiénes son estos personajes que están en la foto. Si alguien quiere levantar la mano y contarme quiénes son. Andrea, adelante. Hay una es Taylor Swift. Ok. ¿Quién más? Joe Biden. Joe Biden, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién es este señor que está acá? Los caballeros, no sé si estén por ahí, quieran participar. Bueno, tenemos por este lado al presidente de los Estados Unidos, Joseph Robinette Biden Jr., presidente recién posesionado, menos de un año. Tenemos acá a uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, LeBron James, jugador de Los Ángeles Lakers. Tenemos por acá a Taylor Swift, una cantante muy famosa. Y este señor que está acá es Tim Cook, el CEO de Apple, una de las empresas multinacionales más grandes del mundo y que está
redefiniendo también algunos de los patrones de consumo de la sociedad actual. Quiero invitarlos a que vayamos a kahoot.it en este momento. Vamos a jugar un pequeño Kahoot de cómo nos va con conocimientos sobre los Estados Unidos. Ya les voy a compartir el código para que puedan entrar a jugar. Listo. Entonces el código que tienen ahí es 93, sí, 95 39 54. Les voy a compartir al chat la página y el código para que puedan entrar. Un minutito para que todos entren. La persona que obtenga el primer puesto en el juego de Kahoot se gana un punto de participación. Todavía veo que faltan personas. Porfa, ingresen todos. Hay 9. ¿Quién falta por acá? Ya veo a Valentina, Catalina, Paula, María Paula, Esteban, Andrea, Verónica, Ashley, Dayana. Por ahí veo que falta Adriana. Ya está Adriana. Veo que falta Camila. Y Andrés Felipe. Entonces, un minuto más para que puedan entrar, por favor, todos. Dale, Camila, intenta nuevamente y ya. Si no pueden ingresar, no pasa nada tampoco. Juegan ahí entre ustedes. Listo, vamos a arrancar entonces. Yo les voy a ir leyendo las preguntas y ustedes van respondiendo. ¿Qué tanto sabemos entonces de los Estados Unidos? Primera pregunta, ¿cuál es la capital de los Estados Unidos? Rojo Nueva York, amarillo Washington, azul Los Ángeles, verde Boston. Muy bien, lo tienen todos muy claro. La capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. Y acuérdense que aquí también se califica, se ganan puntos porque tan rápido respondan y Esteban ya les va ganando a todos. ¿Cuál es la ciudad más poblada de los Estados Unidos, chicos? Rojo Las Vegas, amarillo Nueva York, azul Miami, verde ninguna de las anteriores. Así es, 7 personas dieron con la respuesta correcta. Nueva York es la ciudad más poblada de los Estados Unidos con cerca de 20 millones de habitantes. Y ya Esteban no está en el primer puesto, ya le va ganando Ashley, seguida muy de cerquita por Verónica. Tercera pregunta, ¿cuál es el deporte nacional de los Estados Unidos? Rojo fútbol, amarillo golf, azul fútbol americano, verde béisbol.
Piénsenlo bien, no se dejen guiar por las imágenes. Es el béisbol, el deporte nacional de los Estados Unidos. El fútbol americano también es muy importante, pero no es el deporte nacional o el considerado deporte nacional de los Estados Unidos. Y Ashley sigue ganando, pero ya Verónica bajó y Catalina va subiendo. ¿Cuál es la fiesta más importante de los Estados Unidos? Rojo el Mardi Gras, amarillo Acción de Gracias, azul St. Patrick's, verde Navidad. Acción de Gracias, que se celebra el último jueves del mes de noviembre, es la fiesta más importante de los Estados Unidos, incluso más importante que Navidad. St. Patrick's es una fiesta irlandesa que conmemora a San Patricio y el Mardi Gras es la fiesta que se lleva a cabo el martes de carnaval en la ciudad de New Orleans. Yo creo que ya nadie le va a poder ganar a Ashley. ¿Cómo se llama el vicepresidente de los Estados Unidos? Rojo, Kamala Harris; amarillo, Mitt Romney; azul, Jared Kushner; verde, Ivanka Trump. En esta no pueden fallar. Completamente correcto. Kamala Harris es la vicepresidenta de los Estados Unidos. No sé quién respondió, Jared Kushner, pero me va a dar un infarto acá. Y sigue Ashley liderando la... Donald Trump, antes de ser presidente, era el dueño de la organización Miss Universo. Esta afirmación es rojo, verdad, rojo falsa, azul verdadera. Verdadero. Y la última Miss Universe, que fue Miss Universe durante el mandato de Donald Trump en la organización, fue la colombiana Paulina Vega. Última pregunta. El Super Bowl es el espectáculo televisivo más visto de los Estados Unidos. Esta afirmación es azul verdadera, rojo falsa. Verdadero. Cerca de 200 millones de personas anualmente sintonizan en sus televisores el Super Bowl, que es la final del fútbol americano. Bueno, y creo que como estaba previsto, porque ya le estaba yendo muy bien, Ashley ganó este Kahoot de qué tanto saben ustedes de los Estados Unidos. Felicitaciones, Ashley. Te va muy bien con esto de qué tanto sabemos de el país del norte. Ahora vamos a seguir pues con nuestra clase normal y vamos ya, ahora sí, a hablar de Estados Unidos. Como siempre, empecemos con unas pequeñas generalidades del país. Y es, bueno, como ustedes saben, Estados Unidos es un país soberano que está constituido en una república federal compuesta por 50 estados y un distrito federal. El Distrito de Columbia tiene más de 325 millones de habitantes. Es el tercer país más poblado del mundo después de la India y de China y de la India. Pues, y es un país hecho a punta de migración. Es la economía nacional más grande del mundo en términos nominales y la segunda en PIB global. Es la principal fuerza capitalista del planeta, es líder en innovación, en ciencia, tecnología y es pues, hoy la segunda economía más grande del planeta por detrás de la economía de la República Popular China. Yo siempre he creído que para que podamos aprender de un país y conocer cómo funciona, tenemos que conocer su historia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar un poco y escuchar un poco este pequeño recorrido histórico por la historia de los Estados Unidos. Aunque como país no existió hasta mucho más tarde, tenemos que irnos a antes de la llegada de los españoles a América para hablar de los comienzos del hombre en lo que hoy en día es Estados Unidos.
El actual Estados Unidos estaba habitado por diferentes pueblos, como pueden ser los Anasazi en el sur, los Inuit o esquimales en Alaska, los indios de las llanuras en el centro, los indios de los bosques en el oeste, o la Confederación Iroquesa en el noroeste, que eran sin duda la civilización más avanzada de la zona y una de las primeras en la historia en coquetear con la democracia. Sin embargo, en 1492 todo iba a cambiar radicalmente, y si 1492 es ese año mágico en el que Cristóbal Colón llega a América creyendo haber encontrado las Indias. Sin embargo, los españoles tardaron varios años más en llegar a lo que hoy en día es Estados Unidos. Juan Ponce de León dio nombre a la Florida en 1513. En 1565, Pedro Menéndez de Avilés funda la ciudad de San Agustín, convirtiéndose en el asentamiento europeo más antiguo de todo Estados Unidos. Los españoles siguieron haciendo expediciones al norte de Estados Unidos, pero lo que se iban encontrando no les gustaba en absoluto. No encontraban oro, ni plata, ni tierras que les llamaran mucho la atención, y además a medida que avanzaban al norte cada vez hacía más frío. ¿Para qué iban a quedarse allí si en México, Florida o el resto de Latinoamérica estaban mucho más a gusto? Así que la presencia española en Estados Unidos se limitará a Florida, algunas zonas del sur y California, donde fundarán ciudades como Los Ángeles o San Francisco. Así que Reino Unido aprovechó la ocasión para expandir su imperio. Muchos ingleses emigraron al actual Estados Unidos entre los siglos XVII y XVIII en busca de aventuras y una vida mejor. La presencia inglesa en Estados Unidos cada vez era más importante y pronto se fundaron importantes colonias que se agruparon bajo el nombre de las 13 colonias británicas de Norteamérica y que, como no eran muy productivas, gozaron de bastante autonomía. Estas 13 colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Sin embargo, los ingleses no eran los únicos que querían pescar en estas nuevas tierras. Agricultores alemanes se establecieron en Pensilvania fundando Delaware y holandeses fundaron Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan, que se convertiría en Nueva York cuando la tomaron los ingleses. Francia, por su parte, estaba en la Luisiana, controlando un territorio que se extendía desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Reino Unido y Francia, enemigos históricos, comenzaron a competir por expandir sus territorios en todo el mundo, y estalló en 1754 una guerra prácticamente mundial, que por supuesto afectó a América del Norte. Los franceses fueron apoyados por España, pero aún así perdieron la guerra, por lo que Florida y Quebec pasaron a ser inglesas y Luisiana española. Sin embargo, esta guerra, aunque consolidó el poder de Reino Unido en América del Norte, tendría consecuencias que los ingleses no se podían ni imaginar. La ayuda dada a los británicos por parte de los colonos no fue recompensada por el gobierno de Londres. Los impuestos sobre las 13 colonias aumentaron. Esto provocó grandes protestas que no solo no fueron escuchadas, sino que fueron respondidas con más impuestos aún. Por ello, las tensiones entre Londres y las colonias eran cada vez mayores. Los intelectuales americanos comenzaron a plantear la idea de una América independiente. En 1774 tiene lugar el primer Congreso Continental, la primera reunión de colonos contra la corona británica y a favor de la independencia. En 1775 estalla la guerra entre Reino Unido y los colonos americanos. En mayo de ese año, un segundo congreso se reunió en Filadelfia y empezó a asumir las funciones de gobierno nacional, que entre otras cosas organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington. El 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, siendo el 4 de julio hoy en día fiesta nacional. Parecía que Reino Unido ganaría más pronto que tarde la guerra, pero España y Francia pronto se pusieron a ayudar a los colonos con Bernardo Gálvez por parte española y con el Marqués de Lafayette por el lado francés. La batalla de Saratoga en 1777 fue la primera gran victoria estadounidense. En 1781 los británicos sufren una aplastante derrota en la batalla de Yorktown y acaban perdiendo la guerra, teniendo que reconocer 2 años más tarde la independencia de los Estados Unidos. Ganada la guerra quedaba lo más importante: poner de acuerdo a las 13 colonias. Pronto se creó un gobierno federal único, con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas. Se redactó también una constitución en 1787 y se convocaron elecciones en las que George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. En 1803, Estados Unidos compra la Luisiana a Francia, que había recuperado el territorio tras la Guerra de la Independencia. En 1812, Reino Unido volvió a entrar en guerra con Estados Unidos, intentando recuperar sus territorios, pero Estados Unidos vuelve a vencer a los ingleses. Estados Unidos también conquistó la Florida española, aprovechando que España estaba en una guerra por su propia independencia contra Francia. Aprovechando que todo iba a favor, y gracias a un gran desarrollo económico y la revolución industrial, Estados Unidos comenzó a expandirse hasta el lejano oeste, motivados por el descubrimiento del oro en California, la llamada fiebre del oro, y por la creación de una gran red de ferrocarriles, canales y carreteras a lo largo del país.
Al sur de Estados Unidos se había independizado México. Ambas naciones pronto entraron en guerra. Primero Estados Unidos se hizo con Texas. Más tarde, las tropas estadounidenses derrotaron a las mexicanas, consiguiendo California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. En las elecciones presidenciales de 1860, el recién creado Partido Republicano, dirigido por Abraham Lincoln, apoyó la prohibición de la esclavitud en todos los territorios de Estados Unidos. Los estados del sur, que prácticamente vivían de los esclavos que trabajaban en el campo, se opusieron. El país quedó dividido en dos y estalló una guerra civil. 7 estados, que acabaron siendo 11, declararon su sucesión de los Estados Unidos para formar los Estados Confederados de América. Sin embargo, los unionistas ganaron la guerra gracias a la victoria en la batalla de Gettysburg. Además de reunificar el país, la victoria en la guerra significó la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, sí continuó una política de segregación racial que provocó que hubiera instalaciones públicas para blancos y para negros, como fuentes, vagones de tren, asientos de autobuses, etc. Aún así, en 1865 se funda el Ku Klux Klan, una organización terrorista supremacista blanca que llevó a cabo ataques violentos contra la comunidad negra. En 1867, Estados Unidos compra Alaska a Rusia y la segunda revolución industrial crea un crecimiento sin precedentes en Estados Unidos. Alemanes, irlandeses, italianos, japoneses y demás inmigrantes llegan en masa buscando oportunidades en Estados Unidos. El país buscará entonces ampliar sus dominios, quitándoles territorios a los indios que aún controlaban grandes zonas del país. Varias guerras habrá contra los indios, destacando la guerra de Black Hills, contra los Yakotas liderados por Toro Sentado y Caballo Loco. Los indios, a pesar de luchar con gran valor, son prácticamente aniquilados. Sin embargo, la ambición de Estados Unidos no tenía límites, y pronto empezó a buscar objetivos más allá de sus fronteras. En Cuba había un movimiento contra el dominio español, y el gobierno de Estados Unidos, en la rebelión, vio la oportunidad perfecta para establecer un imperio colonial en América Latina. Un falso ataque español al USS Maine sirvió como excusa para que Estados Unidos declarase la guerra a España. España es vencida y Cuba consigue su independencia, mientras que Filipinas, Puerto Rico y Guam pasan a ser estadounidenses. Paralelamente, Estados Unidos también consigue hacerse con Hawái. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos la opinión pública estaba en contra de la guerra, pero la inteligencia americana descubrió un pacto entre México y Alemania para atacar a Estados Unidos. También Alemania hundió varios barcos estadounidenses con destino a Inglaterra. Así que Estados Unidos acabó atacando a Alemania y envió a Francia 1 millón de soldados. Los soldados estadounidenses llevaron a Europa el virus que provocó la devastadora pandemia de gripe de 1918, la gripe española, y que mató entre 50 y 100 millones de personas. La década de 1920 recibió el nombre de los felices años 20, debido a la gran prosperidad económica que experimentaba el país. Estados Unidos desplazó a Reino Unido del liderazgo económico mundial. También surgieron nuevas industrias como la del cine en Hollywood o la industria aérea. Sin embargo, la bonanza provocó una burbuja que explotó en 1929, en el llamado crack del 29, que supuso una crisis mundial llamada la Gran Depresión y que provocó lo siguiente. Miles de bancos y más de 100.000 empresas quebraron. La producción industrial se redujo a la mitad, los salarios bajaron un 60%, la inversión se redujo un 90% y el paro aumentó alarmantemente. En 1933 llega al poder Franklin D. Roosevelt, quien pone en marcha la política del New Deal, con el objetivo de sacar al país de la crisis. Esta política establece subsidios de desempleo, la ley de seguridad social, la comisión de bolsa y valores y un mayor control sobre los bancos. Además, se realizan obras públicas por todo el país con el objetivo de generar empleo y dotar al país de infraestructuras. Gracias a estas políticas el país empieza a ir mucho mejor, pero en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, Estados Unidos no entra directamente en la guerra, sino que se limita a ayudar a los aliados y a imponer un embargo de petróleo a Japón por la invasión de Manchuria. Sin embargo, el ataque japonés a la base de Pearl Harbor en 1941 hace que Estados Unidos declare la guerra a Japón. Alemania, por su parte, le declara la guerra a Estados Unidos y este responde haciendo lo mismo. Estados Unidos está oficialmente dentro de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en Europa la mayor parte del peso recae sobre la Unión Soviética, Estados Unidos es clave en que Alemania caiga antes de tiempo, primero desembarcando en Italia y más tarde abriendo un frente en Francia, desembarcando el día D en Normandía. Por su parte, Estados Unidos sí que lleva el peso casi total del esfuerzo de guerra contra Japón. Justo antes de la rendición de Japón, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, siendo el único país en la historia en utilizar una bomba atómica contra población civil. Estados Unidos también se llevó a cabo una gran campaña de bombardeos contra población civil y objetivos militares, tanto en Alemania como en Japón, que causaron cientos de miles de víctimas. Los aliados habían derrotado al fascismo, habían ganado la guerra y 2 potencias antagónicas habían surgido.
El modelo capitalista de Estados Unidos contrarrestaba con el comunismo de la Unión Soviética. Esta calma tensa entre ambas potencias, que creció al calor del nuevo armamento nuclear que ambas potencias poseían, fue la llamada Guerra Fría. Una guerra fría en la que el mundo vivía con miedo de que una guerra nuclear pudiese estallar en cualquier momento. La Guerra Fría también se librará en algunos países de menor tamaño, donde había guerras entre facciones que apoyaban un modelo capitalista y otras que apoyaban un modelo comunista. Ejemplo de ello es China, donde ganaron los comunistas, o Corea, donde el resultado fue de empate técnico. Los años 50 fueron años de un gran desarrollo económico, tecnológico y demográfico, ya que la población aumentó con el llamado baby boom. También en los 50 varios movimientos sociales reclamaron derechos y libertades para algunas minorías como los afroamericanos, que seguían marginados. Los mayores exponentes de este movimiento fueron Rosa Parks, Martin Luther King o Malcolm X. En la política exterior la cosa seguía igual. La Unión Soviética y Estados Unidos seguían aumentando su armamento nuclear y nuevos conflictos regionales surgieron. Estados Unidos fue incapaz de hacer caer al régimen de Fidel Castro en Cuba y estalló la crisis de los misiles cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. Fue entonces cuando se instaló el teléfono rojo, que directamente comunicaba Washington con Moscú. Estados Unidos también se metió en la guerra de Vietnam, de la que tuvo que salir por patas ante las miles de bajas y el coste que supuso. El 22 de noviembre de 1963, durante un desfile en Dallas, el presidente John Fitzgerald Kennedy es asesinado, causando una gran conmoción entre la población. En el 69, Estados Unidos logra un golpe propagandístico sin precedentes, aterrizando en la Luna, convirtiéndose Neil Armstrong en el primer humano en pisarla. En los 70 lo más destacable es el escándalo Watergate, que destapó muchos abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que acabó dimitiendo. Los 80 están marcados por la crisis de la Unión Soviética, que colapsará poniendo punto y final a la Guerra Fría. Es entonces cuando el foco de Estados Unidos comienza a trasladarse a Oriente Medio. Los 90 empiezan con la Guerra del Golfo, en la que una coalición internacional liderada por Estados Unidos expulsa al Irak de Saddam Hussein de Kuwait. Los 90 también están marcados por la creación de empresas tecnológicas como Google, que comenzarán un desarrollo económico sin precedentes, solo interrumpido por el estallido de una burbuja a principios de los 2000. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, dos aviones secuestrados por Al-Qaeda impactaron en las dos torres del World Trade Center en Nueva York, y un tercero en el Pentágono, causando la muerte de más de 3.000 personas, convirtiéndose en el peor atentado terrorista en la historia estadounidense. Este atentado inició la llamada guerra contra el terrorismo, que implicó la intervención militar directa en Afganistán y unas nuevas medidas de seguridad, especialmente aéreas, nunca vistas hasta el momento. En 2004, con la excusa de que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, Estados Unidos vuelve a liderar una coalición internacional e invade Irak. Saddam Hussein es capturado y posteriormente condenado a muerte. Sin embargo, la insurgencia iraquí llevará a cabo una guerra de guerrillas que causa miles de muertos en las filas estadounidenses, hasta que en 2011 Barack Obama retira las tropas, dejando un vacío de poder que llevará al auge del Estado Islámico. Paralelamente, estalló una de las mayores crisis económicas de la historia en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces, el país se enfrenta a varios escenarios peligrosos: tensiones con Irak, la guerra de Siria, una posible nueva crisis económica y un sinfín de problemas más. Solo el tiempo nos dirá cómo continuará la historia de Estados Unidos. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y compartir. Es importante que podamos conocer la historia de un país para poder entender cómo funciona. Y en el caso de los Estados Unidos es la federación más antigua del mundo. Como se dieron cuenta, su independencia data del año 1780 y tantas. Al ser una república constitucional, democrática y representativa, en la que el mandato de la mayoría es regulado por los derechos de las minorías protegidos por la ley, el gobierno de los Estados Unidos está regulado por un sistema de checks and balances, o de controles y equilibrios, que están definidos por la Constitución del país, que no solo es una de las más antiguas del mundo, sino de las que menos enmiendas ha tenido. La Constitución de los Estados Unidos de 1780 ha tenido, de 1776 ha tenido el mismo número de enmiendas que la Constitución colombiana en 30 años, más de 25. Esto hace que la Constitución de los Estados Unidos sea una constitución muy fuerte y que no necesite tantas variaciones. En el sistema federal de los Estados Unidos, los ciudadanos están sujetos a 3 niveles de gobierno: el nivel federal, que es el nivel del Estado nacional, el nivel estatal y el nivel local. El nivel federal es el que se encarga de temas como la economía del país, la política de seguridad y lo que nos interesa a nosotros, la política exterior. Los gobiernos estatales y los gobiernos locales pues se encargan de temas ya un poco más propios a sus jurisdicciones, no sé, temas de salud, de vivienda, de educación y demás. ¿Quién
Entonces, cómo se regula esto? Está el gobierno federal, es el gobierno nacional que tiene su sede en Washington, D.C., hay un poder legislativo y tiene tres grandes poderes, igual que el Estado colombiano: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo está conformado por un Congreso bicameral, que está compuesto por el Senado de la República, que tiene 50 escaños, y la Cámara de Representantes, que tiene 100 escaños. ¿Por qué el Senado tiene 50 escaños? Porque hay un senador por cada estado de los Estados Unidos. Son 50 estados más el Distrito de Columbia, tiene 51 senadores, pero es que el vicepresidente también tiene una representación ahí, y la Cámara de Representantes tiene 100 miembros, 2 representantes por cada estado de los Estados Unidos. ¿Cuál es la función del Senado o el Congreso en los Estados Unidos? Pues crear las leyes federales, hacer las declaraciones de guerra. Es el Congreso norteamericano quien hace las declaraciones de guerra, aprobar los tratados internacionales firmados por el país, administrar los fondos públicos, y el Congreso tiene un poder muy importante, que ustedes lo vieron el año pasado cuando Donald Trump aún estaba en el poder, y es el poder del impeachment, por medio del cual este puede destituir a funcionarios del gobierno federal. En el Poder Ejecutivo está liderado pues, por el presidente de la República, que es el Commander in Chief de las Fuerzas Armadas, quien es quien puede vetar los proyectos de ley antes de que lleguen al Congreso, es el que ejecuta la política exterior y puede hacer cumplir otro tipo de leyes. Y en el Poder Judicial, a diferencia de estados como el nuestro, que tienen un sinnúmero de órganos en el Poder Judicial, los Estados Unidos solo tienen un gran poder: es la Corte Suprema de Justicia y los tribunales federales inferiores, cuyos jueces son quienes se encargan de regular la justicia en el país. En Estados Unidos, la justicia no es como la justicia en Colombia, que la justicia en Colombia está regulada por el Código Penal, el Código Civil, el Código Laboral, el Código, los N1800 códigos que hay en Colombia. En Estados Unidos, el sistema judicial es un sistema judicial de justicia consuetudinaria, de justicia que se basa en la costumbre internacional como método para aplicar jurisprudencia. ¿Sí me hago entender? ¿Si les queda un poco claro cuál es esa diferencia entre el sistema judicial norteamericano y el sistema judicial colombiano? Profe, o sea, Señora. digamos, sería que en Estados Unidos se giran solo como por lo que dicta la Constitución, en cambio aquí en Colombia por las diferentes códigos que existen. ¿Sí es así? No por lo que diga la Constitución, Andrea, sino por lo que en Estados Unidos no hay un código penal, por ejemplo, que diga que un asesino tiene que tener una pena máxima de 60 años de cárcel. No. En Estados Unidos, las decisiones judiciales se dan por o en términos de otras decisiones judiciales que los han precedido. Es decir, la costumbre crea jurisprudencia en el sistema judicial de Estados Unidos. Entonces, si no sé, vamos a dar un ejemplo: si a Sebastián lo meten preso por robarse una gallina en el estado de Delaware, el juez no tiene un código penal al cual ir a mirar para saber cuál es la pena que le van a imponer a Sebastián por robarse una gallina. Pero resulta que en 1720 John Smith se robó una gallina en el estado de Connecticut. Entonces la pena que le van a dar a Sebastián es la misma pena que le dieron a John Smith, porque la costumbre crea jurisprudencia en el sistema judicial de los Estados Unidos. ¿Sí me hago entender? Ya, profe, ya entendí. Gracias. ¿Quién es quién entonces en la política exterior de Estados Unidos? Pues tenemos a Joseph Robinette Biden Jr., el presidente de los Estados Unidos, del Partido Demócrata; a la señora Kamala Debbie Harris, vicepresidente de la República, que nada más pues marca un hito porque al ser, es la vicepresidenta de la República y la presidenta del Senado de los Estados Unidos; y a la señora Nancy Pelosi, quien es la Speaker of the House o la presidenta de la Cámara de Representantes. Si llega a faltar Joe Biden, es Kamala Harris quien va a hacer o a liderar, a ser la comandante en jefe del gobierno de los Estados Unidos. Si resulta que por alguna cosa extraordinaria ni Joe Biden ni Kamala Harris pueden hacer o pueden liderar el país, quien lo va a liderar es la señora Pelosi, Speaker of the House, quien es la que tiene el poder de el impeachment a un presidente de la República. Lo que quiere decir que en este momento los tres grandes poderes de los Estados Unidos están liderados por el Partido Demócrata, cosa que no pasaba pues desde el gobierno de Donald Trump. Ahora bien, en Estados Unidos el proceso de elaboración de su política exterior es muy complejo. ¿Por qué? Porque son muchos los que de una u otra manera están vinculados al proceso de generación
de diseño de las políticas públicas en materia de política exterior en los Estados Unidos. Como les dije, el sistema de la Constitución de los Estados Unidos prevé el sistema de check and balances, es decir, donde el poder judicial, el poder legislativo no tiene el mismo nivel de poder que el ejecutivo. Entonces el Congreso tiene el poder de influir de forma muy directa en la elaboración de la política exterior de los Estados Unidos. Pero por otra parte, en Estados Unidos, la sociedad civil, representada en grupos de presión, en electorados, en sindicatos, en empresas, en think tanks, tiene un poder muy importante a la hora de generar procesos de discusión en el Congreso sobre las leyes, porque en Estados Unidos sí está muy centrado el poder de lo que se llaman los lobistas, los lobbies. Entonces resulta que en Estados Unidos hoy se va a generar, les voy a poner el caso clásico. En Estados Unidos siempre se ha tratado de que pase por el Congreso una ley que prohíba el porte de armas en la ciudadanía norteamericana, porque pues como ustedes saben se han generado muchos tiroteos, matanzas y demás en colegios, centros comerciales y otros lugares públicos de los Estados Unidos. Este proyecto de ley se ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, pero no ha pasado. ¿Por qué? Porque los miembros de la sociedad del rifle, los vendedores de armas, contratan a un grupo de personas que estudian estas materias de ciencia política y gobierno como ustedes para que hagan campaña en el Congreso para que no pasen estas leyes. Lo mismo pasa con leyes económicas, con leyes sindicales, con leyes de educación, con todo tipo de leyes que se presentan en el Congreso norteamericano. Quiero recomendarles que se vean una serie o que traten de verse algunos capítulos de una serie que se llama House of Cards, que está en Netflix y que les va a permitir entender cómo funciona el poder interno en los Estados Unidos, cómo estos grupos de presión, como estos think tanks, estos lobbies, terminan teniendo una influencia muy, muy grande en la forma en la que se elaboran las políticas públicas en los Estados Unidos. Para entender la política exterior de los Estados Unidos, es necesario entender que esta es la primera que surgió de un país que fue colonia europea. Es decir, al los Estados Unidos independizarse del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tuvieron la posibilidad de generar por parte de ellos mismos su política exterior. Entonces ellos lo que hicieron fue establecer, después de la revolución de independencia estadounidense, relaciones con todas las potencias europeas, principalmente con Francia, con España y los Países Bajos, quien eran enemigos mutuos de Gran Bretaña. Entonces digamos que los primeros momentos de la política exterior de los Estados Unidos fueron momentos en donde el enemigo de mi amigo es mi enemigo también. Durante todos los siguientes años a su independencia, Estados Unidos osciló entre una política pro-francesa y pro-británica. Había años en los que eran amigos de los franceses y enemigos de los británicos, y había otros momentos en que eran enemigos de los franceses y amigos de los británicos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre entendió que manejar o oscilar entre las dos potencias europeas mientras lograba consolidar su propia política exterior era supremamente importante. ¿Por qué? Porque necesitaba aprender de los policy makers de las dos grandes potencias del mundo hasta el siglo XIX. Una cosa que ha marcado la política exterior de los Estados Unidos es la llamada doctrina del destino manifiesto. La doctrina del destino manifiesto es prácticamente la que le dice a los norteamericanos que ellos están destinados, valga la redundancia, a liderar el sistema internacional y expandir sus valores de democracia, capitalismo y respeto a los derechos humanos. Vamos a ver un poquito más qué es la doctrina del destino manifiesto. A principios del siglo XIX, los Estados Unidos no se extendían de costa a costa, pero algunas personas no solo creían que Estados Unidos podía hacerlo, sino que estaba destinado a hacerlo. A esta idea se le llamó el destino manifiesto, lo que significa un destino obvio. La idea del destino manifiesto tiene sus raíces en los colonos puritanos de los Estados Unidos. Ellos creían que podían construir una sociedad que sería la luz y el ejemplo para el resto del mundo. El destino manifiesto contiene estas mismas ideas, como la misión de los Estados Unidos de difundir sus libertades, oportunidades y creencias a través de todo el continente.
No todos estaban convencidos con la idea del destino manifiesto. Sin embargo, su influencia era muy fuerte. Fue utilizada para justificar la guerra México-estadounidense, el asentamiento en el oeste y la expulsión de muchos indios nativoamericanos de sus tierras. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Claro, profe. Henry Kissinger fue secretario de Estado de los Estados Unidos eh, y escribió un libro muy famoso que todo internacionalista debería leer que se llama Diplomacy. Y en Diplomacy, Henry Kissinger dice que eh, los Estados Unidos ha sido fiel muestra de cómo la fe en sus valores prima sobre la experiencia de los grandes poderes. Kissinger dice, desde que se entró en la escena política mundial en 1917, en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido tan predominante en su fuerza y en el convencimiento de sus valores internos, de sus valores y de sus ideales, que eso ha permitido que el país sea hoy la principal potencia política del sistema internacional. Como ustedes saben, Estados Unidos ya no es la potencia económica del número uno del mundo porque China le ganó el, el puesto, pero sí sigue siendo la principal potencia económica. ¿Y por qué Estados Unidos o qué ha hecho que Estados Unidos sea el hegemón político del sistema internacional? Su fe en los valores fundacionales. ¿Cuáles son los valores fundacionales? 3. Primero, la democracia. Estados Unidos es un fiel convencido que la democracia es el mejor sistema político del mundo y es el que puede lograr que todos los estados tengan un estado de paz positivo. Ojo, entendiendo la paz positiva no como un estado donde no hay conflictos, sino como un estado donde todas las instituciones y todos los actores de la sociedad son tan fuertes que no tienen necesidades de enfrentarse en muchos temas. La democracia va acompañada de algo que se llama el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo así que el respeto a los derechos humanos? Sí, el respeto a los derechos humanos, porque es que resulta que hay que respetar los derechos humanos para que las personas tengan las libertades individuales que necesitan en el marco del sistema internacional. Y esto va acompañado del capitalismo. Ojo, el capitalismo entendido como el sistema económico en el que el Estado no interviene en la economía, sino que permite que la economía se desarrolle a sí misma y que las personas puedan comprar lo que quieran comprar, vender lo que quieran vender y ser libres a la hora de manejar sus relaciones económicas. Esos 3 valores es lo que han permitido que los Estados Unidos sea hoy el hegemón político del sistema internacional y que de una u otra manera todos los estados del mundo queramos ser como ellos, imitarlos. Durante el siglo XX, el gobierno de los Estados Unidos ha proporcionado a menudo y sigue proporcionando asistencia financiera, asistencia militar y apoyo técnico a numerosos regímenes antiizquierda en el mundo. ¿Por qué a regímenes antiizquierda en el mundo? Porque Estados Unidos es un adalid de la democracia y la democracia está en contra de los regímenes de izquierda. Tradicionalmente se dice que los regímenes de izquierda no son regímenes democráticos. Entonces, desde la década del 80, Estados Unidos empezó a temer por algo que se llama el auge de los movimientos islamistas que se volvían cada vez, o que eran cada vez más radicales en Oriente Medio y que amenazaban de una u otra manera el poderío de los Estados Unidos en la escena internacional. Asimismo, la Guerra Fría, o con el final de la Guerra Fría, Estados Unidos, al consolidar su poder económico, su poder político y su poder militar en el mundo, empezó a dominar algo que se llamó las democracias liberales que tenían esos 3 valores o que tienen esos 3 valores que ya les he comentado: capitalismo, democracia y respeto a los derechos humanos. Y esos son los valores que hoy en día Estados Unidos busca promover entre nosotros los estados del mundo. Otras 2 doctrinas han manejado la política exterior de los Estados Unidos a lo largo de la historia, junto con la doctrina del destino manifiesto. La primera doctrina es la doctrina Monroe, que fue sintetizada en una frase: América para los americanos.
elaborada por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe en el año 1823. ¿Qué decía la doctrina Monroe? La doctrina Monroe decía que ningún Estado europeo debía intervenir en América. América entendido como todo el continente, y que si algún Estado europeo intervenía en un país americano, Estados Unidos iba a estar allí para apoyarlo, para liberarlo. La doctrina Monroe es considerada por sus críticos una nueva forma de capital, una nueva forma de colonialismo, porque lo que los Estados Unidos quería era erradicar el colonialismo europeo y instaurar el colonialismo norteamericano. Y la doctrina Truman, que fue creada o que fue promulgada por el presidente Harry Truman en 1945, que lo que buscaba era, en medio de la Guerra Fría, en medio de todo ese movimiento que se dio durante el fin de la Guerra Fría, durante el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, consolidar los valores democráticos de capitalismo y de respeto a los derechos humanos para que el mundo fuera un mundo desarrollado. La doctrina Truman es la primera que empieza a hablar sobre los preceptos de desarrollo y subdesarrollo en el mundo. Entonces, se dice que los países desarrollados son países como los Estados Unidos, países democráticos, capitalistas y que respetan los derechos humanos. Y que por el contrario, los otros, los malos, eran países como la Unión Soviética, que no eran capitalistas, no respetaban los derechos humanos, sino que hacían lo que se les daba la gana. Totalmente de acuerdo, Verónica. Es muy irónico hablar de América para los americanos si Estados Unidos es un país hecho a punta de migrantes. Pero para los Estados Unidos, a los Estados Unidos, y ese es un gran problema que tienen los norteamericanos, se les olvida de qué están hechos, se les olvida que ellos también vienen de la migración inglesa. Claro, desde la doctrina Monroe, Catalina, Estados Unidos determinó que América Latina iba a ser como su patio trasero, como su juguetico con el que iba a ejercer su poder y su dominio en el sistema internacional. Eso es totalmente cierto y eso es algo que no ha cesado aún y no ha cesado porque nosotros, los países latinoamericanos, seguimos teniendo doctrinas como la doctrina del res Spolum en Colombia, que mira a Estados Unidos como lo más importante del sistema internacional. ¿Cómo se toman las decisiones hoy en materia de política exterior en Estados Unidos? El presidente de los Estados Unidos es quien negocia los tratados con naciones extranjeras. Al ser el comandante en jefe, tiene también amplia autoridad sobre estas y puede declarar la guerra sin necesidad de que el Congreso intervenga. El presidente está acompañado por el secretario de Estado, que es el ministro de Relaciones Exteriores y quien conduce y lidera la diplomacia de los norteamericanos. El Congreso puede ayudar al presidente en la gestión de la política exterior. ¿Cómo? Declarando la guerra. Pero si el presidente considera que hay una situación de violación a la seguridad internacional y a la seguridad del país muy grave, puede usar la fuerza sin consultar con el Congreso hasta por periodos de 60 días. El tercer brazo en la política norteamericana, que es la Corte Suprema de Justicia, no tiene un rol importante, un rol determinante en la gestión o en la determinación de la política exterior del país. La política exterior norteamericana, si bien es diseñada y liderada desde la Casa Blanca, es liderada por el Departamento de Estado. El Departamento de Estado, que se creó en 1789 y fue como el primer ministerio de los Estados Unidos. Es el responsable de manejar las relaciones internacionales y los asuntos exteriores del país y de proyectar la política exterior de los Estados Unidos, que tiene un fin último: tener el poderío internacional, ser el hegemón de Occidente. El Departamento de Estado lo dirige un señor que se llama el secretario de Estado y que es este señor, Anthony Blinken, o Tony Blinken, como se lo conoce popularmente en los Estados Unidos. Es el secretario de Estado de los Estados Unidos, es un hombre que estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la CIPA, en la Escuela de International Public Affairs de la Universidad de Columbia, ha sido embajador en Afganistán, embajador en Irán, ha manejado crisis medioambientales, ha trabajado en petroleras y conoce el manejo de la política exterior de los Estados Unidos. Y él es el encargado de liderar estos temas en los que trabaja hoy la diplomacia estadounidense. El uso de tecnología 5G, para Estados Unidos las innovaciones científicas y tecnológicas son supremamente importantes en el marco de esa constante carrera que tiene con
China por liderar el sistema internacional, temas de anticorrupción y transparencia. La diplomacia estadounidense sigue siendo o sigue promulgando valores democráticos y para eso también eh, trabaja en la promoción de los valores de la no corrupción. En temas de control y no proliferación de armas, sobre todo en el caso de armas de destrucción masiva, armas nucleares. Entonces, por eso, tantos dilemas con Irán, con Corea del Norte, la invitación a que firmen constantemente los tratados de no proliferación de armas nucleares, que Estados Unidos obliga a que todos los estados firmen, pero él no los firma. Ojo, Estados Unidos prácticamente Estados Unidos es el que dice, yo soy el único que puede tener armas nucleares, ustedes no firmen el tratado de no proliferación de armas nucleares. Temas climáticos y de medio ambiente, pues Estados Unidos volvió a raíz de la llegada al poder de Joe Biden a meterse de lleno en la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Lucha contra las drogas y crimen organizado, que al igual que Ashley, yo también pienso que Estados Unidos ha sido muy débil al manejar el tema de la lucha contra las drogas. La lucha contra las drogas estadounidense se ha enfocado en echarle la culpa a los países productores de drogas como Colombia y México y no en tener en cuenta que nosotros producimos droga porque tenemos quienes nos compren allá. Entonces esto es un problema, uno, económico, y vuelvo y repito, dos, un problema de salud pública. Al drogadicto, al adicto no hay que tratarlo como un delincuente, hay que tratarlo como un enfermo. Si lo hacemos del mismo modo en que lo hizo Holanda, créanme que se van a reducir las tasas de drogadicción. En Holanda, cuando se empezó a tratar a los adictos a la heroína y al crack como enfermos y se les empezó a regular el uso de la dosis mínima que podían consumir diariamente, pues bajo el consumo de drogas, porque también lo que nos lleva o lo que lleva a la sociedad a consumir cosas es lo prohibido, lo que está mal. Entonces, eso también es muy digno de contar. Y, por supuesto, un tema supremamente importante hoy en día para los Estados Unidos, la pandemia del COVID-19. Estados Unidos es el país con más muertos, más muertos, más infectados, donde la crisis fue más grave. Y fue el país que no nos dio ejemplo al resto de países del mundo, porque mientras todos estábamos confinados en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump decía, eso es una gripita, eso se cura con hidroxicloroquina, eso no se ponga tapabocas, que sepa qué, tome vodka, pues en Rusia también decían tome vodka, que eso es una gripa. Es decir, Estados Unidos o Joe Biden se dio cuenta que tenía que liderar al sistema internacional en estos temas. El combate al terrorismo siempre va a ser un tema de suprema importancia para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues, Estados Unidos es el adalid de la seguridad internacional. En esta línea también está trabajando la diplomacia en combatir el cibercrimen. Cada vez la globalización, el fenómeno de la globalización ha hecho que se cometan cada vez más crímenes online, más crímenes por Internet. Por supuesto, no se puede dejar de lado que Estados Unidos quiere seguir siendo próspero económica, política y comercialmente. Estados Unidos es el país que más tratados de libre comercio tiene firmados con otros países del mundo. La lucha por la búsqueda de energías renovables, sustentables y no contaminantes, la lucha por mejorar los sistemas de salud mundial. Ustedes saben que ustedes acá se quejan o nos quejamos mucho los colombianos que el sistema de salud aquí en Colombia es malo, pero realmente ustedes no saben lo costoso y lo malo que es el sistema de salud en los Estados Unidos, porque si no tienes para pagar, pues no te atienden, sencillamente. Y últimamente, y también a raíz de la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia de los Estados Unidos, pues la protección a las mujeres se ha convertido en un tema de suprema importancia para la política exterior norteamericana. Los derechos humanos y la democracia, pues como les dije, eso es promover los valores fundacionales del país. Temas de tráfico humano, Estados Unidos es un país que combate la trata de blancas, temas relacionados con el océano y los polos, a raíz de la importancia que le da el presidente Biden a la lucha contra el cambio climático, asistencia y refugio humanitario, sobre todo en temas de víctimas de las guerras, ciencia, tecnología e innovación, y la firma de muchos acuerdos internacionales que permitan el posicionamiento de los Estados Unidos en el sistema internacional. Hoy
la política exterior norteamericana tiene algunos retos importantes. El primer reto importante que tiene la política exterior de los Estados Unidos es China, es lidiar con China, es mirar cómo va a ganarle esa competencia a China por el poderío del sistema internacional. En segundo lugar, cómo va a manejar la crisis nuclear con Irán. Si hay un país que hoy está muy cerca de verdad de tener armas de destrucción masiva, armas nucleares, y generarle un contrapeso a los Estados Unidos en términos de política de seguridad y la República Islámica de Irán, que cuando hablemos de la política exterior de Medio Oriente en algunas clases pues vamos a entender también cómo funciona o cómo el petróleo también es muy importante para la política exterior de Oriente Medio y su relación con los Estados Unidos. Rusia es un país que es potencia, quiere ser potencia, fue potencia y quiere resurgir en la arena internacional. Entonces, Rusia siempre ha estado muy ligado a los Estados Unidos. Las elecciones anteriores hubo denuncias de infiltraciones de rusas a la campaña de Hillary Clinton, de que se favorecía la campaña de Donald Trump, etcétera, etcétera, etcétera. El fin de la guerra en Siria, que es una guerra propiciada por los Estados Unidos, es supremamente importante. Es una responsabilidad de los Estados Unidos, pues, hoy determinar o coayudar, aunque a mí no me gusta la palabra coayudar, al final de la guerra en Siria. La crisis venezolana también es supremamente importante para los Estados Unidos, porque Venezuela está en lo que se conoce, en lo que todos llaman el patio trasero de los Estados Unidos, que es América Latina. Entonces, una inestabilidad política, económica y social en Venezuela puede derivar en una inestabilidad política, económica y social para toda la región. Y por supuesto, la crisis migratoria, la crisis de migración de mexicanos, centroamericanos, y de personas de muchos países del mundo que llegan a los Estados Unidos a buscar un mejor futuro y que son víctimas de xenofobia, de racismo, de violaciones a sus derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. ¿Cómo es hoy la relación entre los Estados Unidos y Colombia? Les presento al señor Philip Goldberg, el embajador de los Estados Unidos en Colombia. Las relaciones diplomáticas en nuestros países se establecieron en el año 1822 y se estableció una misión diplomática en Colombia en 1823 con los primeros dos consulados de Estados Unidos en Colombia, en Cartagena y Santa Marta. ¿Por qué en Cartagena y Santa Marta? Porque eran las ciudades turísticas y las ciudades donde se movía el comercio internacional del país en esa época. La Embajada Oficial de los Estados Unidos en Bogotá es la representación oficial del gobierno de los Estados Unidos en Colombia y la embajada más grande de América Latina, de Estados Unidos en un país de América Latina. Los funcionarios norteamericanos se ocupan hoy de múltiples temas que unen a nuestro país con los Estados Unidos. Temas políticos, temas económicos, temas comerciales, temas de ayuda militar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, la política exterior de los Estados Unidos en Colombia se basa en intercambio comercial, gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, intercambio cultural, gracias a las miles de becas Fulbright que anualmente se dan para que profesionales colombianos vayan a cursar estudios de maestría y doctorado en universidades de los Estados Unidos, y temas de cooperación militar, teniendo en cuenta que en el año 2000 se firmó el Plan Colombia, el año 2001 se firmó el Plan Colombia, que es el plan de cooperación militar entre los Estados Unidos y Colombia para fortalecer las fuerzas militares en términos de la lucha contra el terrorismo. Y hoy, que es un tema que hoy se debe cambiar en términos de la lucha para o ayuda militar para el postconflicto. ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas? ¿Todo claro? No, profe, todo claro. Entonces, es momento de que reflexionemos. ¿Ustedes creen que sigue siendo Estados Unidos la principal potencia del mundo? En el concepto de ustedes, ¿cuál es hoy el principal reto de la política exterior norteamericana? Y pues la última pregunta, no, porque ya se ganaron las elecciones, las ganó Joe Biden. Entonces, voy a darles 3 minutos para que piensen, reflexionen y quien quiera participar, yo abro el debate y reflexionamos entre todos.
Estados Unidos sí sigue siendo la principal potencia del mundo. Ningún país tiene los recursos políticos, los recursos militares para liderar el mundo y para generar tanto impacto en las decisiones de los otros estados. Entonces, creo que eso no va a cambiar por más que China sea hoy la principal potencia económica, que lo es. Es decir, la economía china lleva años creciendo entre el 8 y el 10%, pero no, China o no le interesa o no ha sabido desplegar su accionar político para ser la principal potencia del mundo. Y para mí el principal reto de la política exterior de Estados Unidos hoy es el tema de la migración, el tema de controlar los flujos de migrantes, y no solo de controlar los flujos de migrantes, sino también de establecer una política pública migratoria. Creo que están cansados de escucharme decir esto cada clase, de establecer una política migratoria efectiva que respete los derechos de los migrantes, que les permita tener mejores oportunidades, pero que también vaya de la mano de la mejora institucional de la política de los países que son exportadores de migrantes. Verónica. Profe, bueno, con respecto a la segunda pregunta, yo creería que el principal reto de política exterior ahorita de Estados Unidos es mantener y mejorar las relaciones con los demás estados que se vieron afectadas con el mandato anterior, con el fin de seguir siendo la principal potencia del mundo. Muy bien. Andrea. Bueno, profe, yo con respecto a la primera pregunta, yo respondí que no, que Estados Unidos, aunque sigue siendo fundamental en el escenario internacional, no creo que sea la principal debido a todo este auge oriental que se viene presentando en los últimos años. Aunque me pusiste a pensar con lo que dijiste, que es cierto, China como que no se ha interesado o no ha sabido manejar bien con respecto a lo militar, ya que no cuenta con los recursos y si los tiene como bien escondidos, porque pues de eso sí no se sabe. Pero creo que no solo hablamos de China, sino que también la India ha presentado un gran crecimiento y podría llegar a ser una gran competencia para este país. Y ya con respecto a la segunda, entre los retos de política exterior puse dos. El primero es el económico y lo relaciono con la respuesta que di a la primera pregunta, que es pues, este auge oriental viene muy ligado a la economía, son países bastante desarrollados en lo que respecta a tecnología y pues eso genera muchísima ganancia. Y el segundo es el militar, ya que Estados Unidos cuenta con bastantes recursos militares y uno de sus como retos es impedir que les alcancen en recursos militares. Y ya. Cuando estemos hablando en la clase de política exterior del Lejano Oriente, vas a entender por qué la India no es una competencia fuerte para los Estados Unidos a nivel de generar o de ser una potencia global, porque la India no quiere ser potencia global. La India podría, y tú lo dijiste muy bien, tiene muchos recursos para hacerlo, pero la India no quiere ser potencia global, porque el gobierno de la India ha entendido que para ser potencia primero tiene que resolver sus problemas internos, y la India es uno de los países más pobres, más superpoblados y con más hambre del mundo. Esteban. Bueno, profe, yo pues quisiera como tocar la segunda pregunta sobre cuál es el principal reto de la política exterior de Estados Unidos. Lo veo también como algo enfocado al multilateralismo, ¿sí? Que principalmente, como lo decía Verónica, se dañó bastante en la campaña de Donald Trump. Quisiera resaltar a lo del America First, que fue como básicamente un eslogan de la campaña política del expresidente de Estados Unidos, en donde se buscaba básicamente retirarse, alejarse de bastantes tratados internacionales que beneficiarían a pues bastantes situaciones de política exterior del país. En relación a esto, también creo que es importante el tema del cambio climático, ya que pues el alejamiento de todos estos tratados podría ser como tomado de la forma en que se puede como, por así decirlo, como, no sé, como dar de baja estos tratados que pueden verse relacionados con el medio ambiente
que es algo que pues, puede llevar a ser y es un auge ahora, puesto por las condiciones climáticas que se han venido presentando en los últimos años y es algo que pues concierne a todos los países del mundo, ¿no? Y pues siendo Estados Unidos un país pues que es una hegemonía, algo que es bastante fuerte en el sistema internacional, siento que es de bastante importancia y de vital importancia que ese país como que tome como un poco más de políticas exteriores que sean un poco más enfocadas al tema y que sean como más fuertes para que se pueda seguir posicionando en esa, pues en ese concepto de potencia. Bueno, hay algo en lo que tienes razón. Estados Unidos tiene que entender que el multilateralismo es la solución a muchos problemas globales, sobre todo enfocado en el cambio climático y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Paula. Profe, con respecto a la primera pregunta, yo sí creo que sigue siendo la principal potencia del mundo, si bien, como le decía Esteban, pues sí tiene como sus, incluso en el texto de Joseph Nye, él señalaba la importancia de como que Estados Unidos se metiera más en el plano multilateral en cuanto a sus conflictos, pero sí creo que, por ejemplo, posee mucha ventaja en cuanto a que, sobre todo, la innovación y la tecnología que posee y también porque, o sea, la capacidad que tiene como para influenciar, para que otros quieran lo que él quiere. O sea, es decir, como lo decía Joseph Knight también en el texto, eh, no solo lo hace de manera coercitiva, o sea, no solo a punta de la fuerza, sino también tiene como esa capacidad de, para que todos quieran seguirlo y quieran ser, ¿no? Por decirlo así, como él. Entonces, y también pues algo que lo le da mucha ventaja sobre por ejemplo, estados asiáticos es que eh, están muy sobrepoblados, por ejemplo, en China, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría más desigualdad que lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Si bien hay, no lo hay en la misma, como la misma cantidad o en la misma relevancia que en Estados Unidos. Entonces yo creo que radica también mucho la importancia. Valentina. Sí, profe, pues respecto a la primera pregunta, yo también creo que sigue siendo la principal potencia y quería mencionar respecto algo que vi respecto a la lectura y es que mencionaba que por lo general nadie se opone a la hegemonía de Estados Unidos, ya que brinda una estabilidad que se ha mantenido por años, por decirlo así, de alguna manera sin importar el costo. Es que ningún país se opone a nada de lo que diga Estados Unidos, porque de todas maneras Estados Unidos, con problemas o no, con crisis o no, sigue teniendo los galones para hacer o para dictar cátedra a nivel internacional, pese a que el sistema, como ustedes lo saben, es anárquico. Andrés Felipe. Hola, profe, perdón si se escucha un poco extraño, pues estoy como sin voz. Pero bueno, yo creo que es la primera pregunta fue la que quise como responderme y pues si sigue siendo USA la principal potencia, yo creo que sí. Y digamos que ya con base en todo lo que han dicho los compañeros, creo que se puede notar que sigue siendo. Pero también siento que ideológicamente sigue, o sea, también es como sigue teniendo el control. Diría yo que el 80% del mundo podría ser, esto me atrevo a decirlo sin una cifra oficial, eh, maneja su sistema económico más, yo creería que más del 80% de su sistema económico es el capitalismo y Estados Unidos es el jefe y señor en cuestiones de capitalismo neoliberal. Entonces yo siento que por Más eso va a del seguir. 80%, diría yo. Sí, yo creería que casi todo el mundo es capitalista y siendo Estados Unidos la principal potencia capitalista, creo que va a pasar mucho tiempo para que otra potencia pueda, al menos económicamente hablando, pueda sobrepasar. Y políticamente hablando tampoco lo creo. Creo que nosotros seguimos supeditados mucho a lo que ellos dicen. Inclusive gobiernos que son en teoría alternativos también procuran siempre mantener buenas relaciones con Estados Unidos porque se sabe la importancia que esto tiene. Entonces yo siento que sigue siendo la potencia, la primera a nivel mundial y va a pasar tiempo para que lo puedan sacar, desbancar de ahí. Chicos, sin lugar a dudas, Estados Unidos sigue siendo el país más importante del mundo, sigue siendo eh, un referente a nivel político, a nivel económico, a nivel militar, a nivel de seguridad. eh, y va a pasar mucho tiempo antes de que haya otro Estado que logre igualar los logros y los triunfos internacionales de Estados Unidos. Hay que tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero no estar arrodillados frente a los Estados Unidos. Y esa es la conclusión general de esta clase. Quiero darles las gracias a todos por asistir, por participar, invitarlos a que se vayan en este momento al campus virtual
a realizar un taller en clase que va a tener fecha de entrega para el próximo jueves a las 9 de la mañana, pero pues les queda 1 hora y 15 minutos de clase para que puedan adelantarlo y desarrollarlo. El próximo jueves vamos a hablar sobre la Unión Europea, entonces los invito a que preparen las lecturas, preparen análisis de prensa y no sé quién va a hacer la relatoría de esta sesión de clase. Gracias, Verónica, por recordármelo. No sé quién quiera hacer la relatoría, ninguno se postuló, ninguno o ninguna. Dayana, creo que es en parejas, si mi mente no me falla. Bueno, nadie se quiere postular para la relatoría, vamos a hacerlo de una manera que no me gusta, pero vamos a hacerlo dedocráticamente. Esteban, ¿quieres hacer la relatoría tú? Sí, profe. Sí, señora. Muchísimas gracias por tu colaboración. Entonces, nada, nos vemos el próximo jueves. Váyanse al campus a hacer el Profe, taller. tengo una pregunta. Señora. Es que en el campus dice que es como si no estoy mal, un artículo de opinión. Bueno, estoy mirando bien. Sí, O sea, ¿sí sería en parejas o...? sí, en parejas. Ah, ok. Les voy a mostrar, antes de que se vayan, espérenme un segundo, un pequeño ejemplo de cómo podrían hacerlo. Miren, pueden hacerlo más o menos de esta manera. Espérenme un segundito, que está un poquito lento mi computador. Listo. Algo más o menos así. Un título muy interesante y empiezan a desarrollar su artículo de opinión. Algo muy sencillo, la verdad. Entonces, pónganse, ahí ya lo importante es que se pongan de acuerdo con su compañero o compañera para escribir y redactar el artículo. Nada, chicos, muchas gracias a todos. Profe, una pregunta. Qué Señora. Es de parejas, pero es que aquí dice individual. Pueden hacerlo en parejas, individual, como ustedes quieran. Ah, ok. Gracias, profe. No, eso, no se concentren en eso, concéntrense en que el contenido de lo que yo vaya a leer sea maravilloso, excelente, divino. Bueno, Nada, profe. chicos, feliz resto de semana para todos, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Chao. profe.